Siempre. No odiamos lo suficiente a los periodistas, insiste el presidente Javier Milei hace un ratito nomás a través de las redes sociales, presidente que en los últimos días quedó fuera de agenda por las repercusiones después de la detención de Cristina, quizás en parte también eso le dé un poquito de odio, ¿no? Y además prefiere ir de visitante ante la discusión por la actuación tendenciosa de esa Corte Suprema y de ese sector de la justicia que llegó a la condena de Cristina. Dice él que no tiene ningún tipo de intervención y la verdad que asumir que él no tiene ningún tipo de intervención y creer que eso quiere decir que la justicia entonces se maneja de manera independiente o imparcial, significa por lo pronto que no estás entendiendo lo que pasa en tu país, no estás entendiendo cómo funcionan las cosas en tu país, es un blanqueo de posición. Y lo posiciona a Milei como un recién llegado funcional al poder real de la Argentina. Ojo, esto no lo exime absolutamente de ninguna responsabilidad, pero decía, fuera de agenda, no pudo ni siquiera ponderar como le hubiera gustado los indicadores de la inflación o el indicador de la inflación de mayo que recién mencionaba Germán Pinazo, un indicador que probablemente empiece a sufrir las presiones de este conflicto internacional que aplaude Javier Milei y que pone presión sobre los precios de la energía, del petróleo en particular. Como no tiene mucha épica en casa, sale a buscarla afuera y se embandera en el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán. Tenía que festejar algo, Milei. Parece que decidió que era momento de festejar esto como buen cipayo y como gran irresponsable que es. Ante todo, un gran irresponsable que está metiendo a su país en un conflicto con el que no tiene nada que ver. Mientras otros toman distancia, la mayoría de los países toman distancia o condenan el ataque a Irán o piden diálogo para frenar la escalada, ahí está Milei, plegándose, obediente. ¿Qué cosas negoció con Israel y con Estados Unidos que todavía no sabemos? La verdad que es una pregunta necesaria para hacerle a Javier Milei. ¿Qué cosas está negociando? ¿No tenemos ya demasiados problemas como para ponernos en el mapa de un conflicto que nos resulta totalmente ajeno? No odiamos lo suficiente a los periodistas, dice. Aquí, por lo pronto, ese odio lo toma las dimensiones que sí toma para los periodistas palestinos por parte de Israel. Quedan cada vez menos con vida para contar lo que están haciendo y por eso yo quiero que en este espacio sigamos hablando de lo que ocurre en Palestina, porque además esto es lo que está respaldando el gobierno de la Argentina bochornosamente. Más de 200 periodistas fueron asesinados desde el comienzo del conflicto por Israel, acusados de terroristas, ¿no? Al otro día ensuciarlos no cuesta nada. Israel dejó más periodistas asesinados que cualquier guerra que haya tenido lugar en la historia del mundo. Y además, este fin de semana se empezó a hablar, en realidad hace ya varios días, y lo hemos mencionado con Jair aquí en la mesa, y durante el fin de semana, el domingo sobre todo, en las redes sociales tuvo impacto, y hay por supuesto organizaciones internacionales que lo denuncian, la cantidad de muertos que siguen aumentando en Gaza, porque mientras esto pasa en Irán y mientras todos miramos a Irán y miramos las pavadas que dice Trump y vemos cómo aplaude Javier Milei como una foca, en Gaza sigue sucediendo el horror. Se habla ya de 56.000 muertes y se empieza a sumar una modalidad desde hace ya algunas semanas que es una suerte de trampa mortal que elabora Israel para la población gazatí, hambreada, desplazada, que es ametrallarlos, dispararles, fusilarlos, atacarlos
cuando van a los puntos de ayuda humanitaria a buscar comida para ellos, para sus familias, los esperan con francotiradores. Es realmente terrible esto que estoy describiendo, ni les cuento por los videos, que no los vamos a ver ahora aquí, ¿no? Pero están disponibles, ojo, porque no todo lo que está igual disponible en las redes sociales es real. Hoy con la inteligencia artificial muchas veces hay imágenes que son engañosas, pero esto es así de terrible como te lo cuento, ¿sí? Ha concentrado a través de una organización, Israel, la distribución de los alimentos. Saben ustedes que hay un bloqueo muy importante, entonces administra Israel, respaldado por Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con la distribución de alimentos, lo hace en puntos en el centro y en el sur de Gaza sobre todo, a través de la Fundación Humanitaria de Gaza. Hay muchos pedidos de informe con respecto a cómo se financia esa Fundación Humanitaria de Gaza y hay muchas críticas con respecto a cómo se decide en qué puntos van a entregar los alimentos, pero sobre todo hay muchas críticas por esto que te cuento que está pasando, que cuando llegan ciudadanos, niños, mujeres, familias a buscar comidas, son atacados. Hay unas 400 personas que fueron asesinadas por francotiradores israelíes mientras intentaban conseguir alimentos y se hablan de más de 2.000 personas que han resultado heridas. Estos son números que por ahí no son precisos. Cuesta acceder a números oficiales y, como te digo, quedan cada vez menos voces de periodistas locales que puedan contar lo que está sucediendo en Gaza, porque hay más de 200 periodistas que fueron asesinadas. Obviamente, esto que uno no puede imaginar sin conmocionarse, ¿no? Esto de decidir ponerte en peligro para conseguir alimentos para vos, para tu familia, porque te estás muriendo de hambre, y tener que acudir a un lugar donde sabés que probablemente se trate de una emboscada. Así que aquí estamos, aplaudiendo la barbarie. No odiamos lo suficiente al periodismo, dice Milei, para explicar la fuente de todos sus males, y yo creo que no explicamos lo suficiente lo que está haciendo, la importancia y las consecuencias de lo que está haciendo Javier Milei en la Argentina, adhiriéndose a las políticas de Israel y de Estados Unidos. No explicamos lo suficiente la política asesina, la política criminal con la que buscan dejar asociados a todos los argentinos, pero lo seguiremos intentando. Pueden robarte el M530.